La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. Algo olía mal, pero no lo advirtieron. ¿Quién es más poderoso, Bill Gates o un cerrajero? Eso depende de si Bill Gates se olvidó o no la llave de su casa en el otro pantalón. El ejemplo es pueril, pero nos resulta útil para advertir una de las condiciones más notables del poder, a saber, su relatividad. El hombre más débil puede, en un momento determinado, por una serie de causas específicas, ser el más poderoso. Esto vuelve a la observación de las circunstancias que rodean al poder en un ejercicio delicioso, variado y que exige por parte de quien lo hace de una flexibilidad mental equiparable a la que un contorsionista practica con sus miembros. Según esta dinámica de dogmas rígidos, las ideas más sólidas pueden volverse inútiles e incluso extremadamente perjudiciales a la hora de entender la historia, volviéndonos ciegos a los hechos tras las anteojeras de un ideal o un prejuicio. Esta condición se volvió espectacularmente notable en uno de los conflictos bélicos más importantes del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el actual territorio de Vietnam era una colonia francesa conocida como Indochina. La rápida derrota francesa en los inicios del conflicto convirtió a la colonia en una presa fácil de las apetencias imperialistas japonesas. El nuevo yugo volvió aún más radical a los movimientos locales por alcanzar la independencia y pusieron a un líder comunista como aliado circunstancial de otro enemigo japonés, Estados Unidos. Este líder no era otro que Ho Chi Minh, hijo de un antiguo empleado colonial que se afilió al comunismo en la metrópoli y que colaboró en la década del 40 con la OSS, la Organización de Inteligencia y Espionaje norteamericano que antecedió a la CIA. Tras la derrota de Alemania y Japón, Francia buscó reconquistar su colonia de Indochina y pese a su condición de potencia militar y de los ingentes medios que envió para consolidar su poder en la zona, fue derrotado por las fuerzas de Ho Chi Minh. Sin tomarse el excesivo trabajo de preguntarle a los vietnamitas qué pretendían hacer con su país, una conferencia internacional de potencias decidió dividir la antigua colonia en dos sectores: el norte, con clara influencia comunista, quedaría en manos de Ho, y el sur sería un protectorado más del poder norteamericano, que comenzó a enviar dinero y asesores para solventar el régimen autoritario que se instaló allí. Las ansias nacionalistas del pueblo vietnamita, ahogada con el abrazo del oso del comunismo chino soviético y por la ayuda del socio norteamericano, estallaron en una serie de revueltas fomentadas por el Partido Comunista del Norte que desestabilizaron el régimen del sur. Este fue el chispazo que inició la hoguera, temerosos de que toda la península cayera en manos comunistas y que la influencia consolidada de China y la Unión Soviética transformara en satélite al resto de los países de la región. Estados Unidos se comprometió año a año en el conflicto con más vigor. No relataremos prolijamente las incidencias del conflicto. Nos limitaremos tan solo a intentar describir el desconcierto norteamericano al descubrir que todo su potencial bélico, económico y estratégico no bastaba para concluir rápidamente una guerra que, en los papeles, resultaba tan desproporcionada como fácil de concluir con una victoria. La estrategia americana en los primeros 3 años de conflicto consistió en desarrollar el Ejército Nacional de Vietnam del Sur, crear un cinturón de seguridad en su territorio con tropas propias, erradicar las actividades del Vietcong, nombre despectivo inventado por la CIA para denominar a los grupos guerrilleros del norte que habían vencido a los franceses antiguamente conocidos como Viet Minh, y bombardear el territorio del enemigo para disuadirlos de continuar con sus actividades en el sur. En estos bombardeos iniciales, operación conocida como Trueno Rodante, Estados Unidos sembró el territorio del norte con 630.000 toneladas de bombas, lanzadas indiscriminadamente sobre el terreno. Pese a la contundencia y la duración de esta operación, el Vietcong resistía, utilizando una táctica ya probada en la Guerra de Corea, la construcción de túneles subterráneos, en los cuales la guerrilla escondía sus tropas, armamentos, hospitales y centros de comando. Esta manera de combatir obligó a los norteamericanos a replantear sus tácticas y a los bombardeos masivos incorporó la presencia cada día más contundente de tropas de infantería en la región. En 1963 el contingente de soldados americanos ascendía a 23.000, compromiso que un año más tarde aumentó a 400.000. Esto implicaba más presupuesto,
mayores obligaciones político y militares. Por supuesto, la incorporación de reclutas. De los 400.000 soldados en el terreno, el 80% eran reclutas, porcentaje que transformaba una simple operación imperialista solventada con escasos efectivos profesionales en una guerra nacional. Conflicto que había que explicar en los medios, en el Parlamento, y que a medida que llegaban los muertos se volvía más y más impopular. El Vietcong se volvía fuerte en las selvas que le servían de refugio y que convertían una fuerza en los papeles débil y fácil de vencer en un gigantesco dolor de cabeza. El desafío fue no ya combatir al enemigo, sino encontrarlo. La selva y sus peligros se volvieron una tortura. Los soldados americanos, mal preparados para un conflicto en un terreno tan hostil, cada uno de ellos llevaba entre el equipo y el chaleco antibalas más de 35 kilos a cuesta, fueron víctimas del calor húmedo y sofocante que superaba los 40 grados, de la fauna local, sanguijuelas y serpientes. De estas últimas había más de 130 variedades, todas ellas venenosas, y del acoso constante, valiente e ingenioso de un ejército irregular, perfectamente adaptado al terreno, que llenaba la zona de trampas. Esta imposibilidad de llegar a un cuerpo a cuerpo tradicional con un enemigo fantasmagórico se demuestra en las cifras de 2 millones de operaciones de infantería realizadas durante la duración del conflicto. En tan solo el 1% de ellas se llegó al contacto directo con el enemigo. Esta desesperación por hallar a un oponente que no estaba en ninguna parte y en todas a la vez y que se camuflaba entre la población campesina impulsó a los norteamericanos a cometer atrocidades difícilmente describibles. Cada aldea con la que se topaban las tropas del ejército americano eran prolijamente incendiadas, en las que se conocían como Zippo-Rides, nombre derivado de la marca de encendedores con que los soldados incendiaban las aldeas. El caso más conocido de esto es el de la aldea de My Lai, pequeño poblado de 400 habitantes que fue masacrado en su totalidad por un batallón nervioso del ejército americano. Esta situación intentó resolverse nuevamente a través de los bombardeos. ¿Cómo acabar con un enemigo inasible que se escondía en la selva? La respuesta encontrada describe a la perfección la mentalidad norteamericana, destruyendo la selva. Se iniciaron bombardeos con agentes defoliantes capaces de destruir kilómetros de vegetación. Se utilizaron indiscriminadamente herbicidas conocidos como agentes azules, dioxinas llamadas agentes naranja, que representaban un grave peligro de contaminación a largo plazo para los propios soldados americanos. El Estado norteamericano debió hacer frente tras concluir la guerra a más de 30.000 juicios de soldados afectados por la manipulación de semejantes armas. Esta campaña, que acabó con una tercera parte de la vida vegetal de la zona, se completaba con las bombas de napalm. Estos proyectiles eran una combinación de naftenato y palmitato de sodio, de esto deriva su nombre, que producía una explosión que elevaba las temperaturas en la zona del impacto a los 1200 grados. A esta consecuencia se sumaban los efectos producidos por la gelatina de napalm, que, al contacto con la piel humana, se pegaba a ella y no dejaba de quemar hasta alcanzar el hueso. Otro de los ingenios utilizados en este festival de armas de destrucción masiva e indiscriminada eran las bombas de fragmentación, conocidas como K4, que en cada una de ellas llevaba 600 bolas. De cada bola se desprendían 300 dardos de acero que generaban una destrucción inenarrable en un amplio terreno. El más notable de estos ingenios fue el sniffer o husmeador, un aparato electrónico con el que las tropas americanas pretendían detectar a los guerrilleros escondidos en la selva por su capacidad para detectar el olor de las heces humanas. Un análisis más prolijo del conflicto nos obligaría a relatar el ataque norteamericano a países vecinos de Vietnam o la famosa ofensiva del Tet, ataque de las fuerzas vietnamitas contra más de 30 ciudades de Vietnam del Sur, que fue finalmente repelido por las fuerzas americanas. La duración del conflicto, la frustración de las tropas americanas que observaban que, pese a esta utilización indiscriminada y brutal de la fuerza, no conseguían el objetivo de acabar con el accionar del Vietcong, la propia degradación de sus tropas, víctimas del consumo masivo de las drogas. Un tercio de los soldados americanos se volvieron consumidores de heroína y marihuana, la corrupción del ejército y el gobierno de Vietnam del Sur, que lucraba abiertamente con el tráfico de drogas, y el enorme impacto social y económico de la guerra, obligaron al gobierno de Richard Nixon a implementar un programa conocido como vietnamización del conflicto. Traducido,
significaba que los Estados Unidos dejaban al ejército de Vietnam del Sur la responsabilidad de las operaciones. Así, las tropas americanas pasaron de 500.000 en 1969 a 24.200 en 1972. Esta huida disfrazada degeneró en la rápida caída del régimen de Vietnam del Sur y la toma del poder en toda la península por las fuerzas comunistas. La conclusión fue la de siempre. Los antiguos jerarcas del régimen de Vietnam del Sur, protegidos por sus mandantes y enriquecidos gracias a los negocios ya descritos, se convirtieron en exiliados de lujo en París y California. Los soldados rasos del ejército fueron víctimas a la caída del régimen, apoyado por los americanos, de las más duras represalias por los nuevos amos. Perecieron miserablemente en gulags sórdidos o en el encantador trabajo de desenterrar las miles de minas plantadas en todo el territorio vietnamita al final de la guerra. El conflicto, que duró 16 años, concluyó con un saldo de 50.000 americanos muertos y 150.000 heridos, y 2 millones de vietnamitas muertos y 5 millones de heridos, y acabó siendo la más contundente derrota americana en su historia, cifras y consecuencias que nos hacen pensar que el más poderoso no siempre es el que parece serlo, y que evidentemente los sniffers nunca le avisaron a los norteamericanos lo que estaban haciendo.